es una condición necesaria, pero no suficiente para el acceso a la vivienda, sobre todo en un contexto en donde Argentina, más allá del orden macroeconómico que ha logrado y que por supuesto todos queremos que perdure, genera también que justamente cuando no te alcanza sea mucho más complejo hacer que te alcance, ¿no? En ese sentido lo que vemos son dos variables que impiden básicamente que solo sea una cuestión de crédito hipotecario. Una es el límite que tienen las entidades financieras para poder establecer créditos hipotecarios sin un mercado de capitales, ¿no? El desafío, justamente creo, el desafío más importante es que un mercado de capitales pueda tomar esas hipotecas, securitizarlas y que básicamente tengas un financiamiento a largo plazo. Tenemos ejemplos como Chile, por ejemplo, en donde las AFP, lo que eran las FJP de acá, o los fondos de pensión, son quienes de alguna manera terminan financiando el acceso a la vivienda en el largo plazo. En el mundo, de alguna manera, las pensiones terminan financiando el largo plazo de acceso a la vivienda. En Argentina, lamentablemente, los fondos esos son los que tiene el Fondo de Garantía y Sostenibilidad del ANSES. Esos fondos deberían justamente ser abocados a la compra de hipotecas y por supuesto que haya mayor acceso a los créditos hipotecarios. ¿Cuál es el problema que tiene Argentina? También tienen otros países de Latinoamérica, ¿no? La gran informalidad laboral, en muchos casos, que impide demostrar ingresos. Y por otro lado, una desconfianza, ¿no? Una falta de cultura justamente de financiera, en donde hoy, que de alguna manera el peso vale, uno puede hacer los números para decir, bueno, me ordeno y básicamente destino este dinero todos los meses a pagar una cuota de crédito hipotecario. Adicionalmente, bueno, creo que ha sido un error la eliminación justamente de la Secretaría de Vivienda a nivel nacional, que más allá de construir o no construir, lo que tiene que hacer es articular acciones para lograr que justamente crezca el acceso a la vivienda vía créditos hipotecarios. Y ahí tenés herramientas que son hiper necesarias como subsidios al capital o subsidios a las tasas de interés. En eso creo que las provincias están tomando un poco, con sus limitaciones, ¿no? Pero un poco ese rol, pero falta mucho y es muy necesario que la nación intervenga. Y otro de los anuncios que tuvimos el año pasado fueron las hipotecas divisibles. Esta posibilidad que ayuda principalmente a aquellos desarrolladores para poder trabajar de esta manera mucho más firmemente en el mercado. Es súper necesario que exista esa herramienta, pero esa herramienta es aplicable justamente para la compra de proyectos en pozo, ¿no? En pozo o en construcción, en un determinado porcentaje de construcción. Y hoy, lamentablemente, lo que está ocurriendo es que el costo justamente de construcción del metro cuadrado en dólares está muy alto, aumentó más del 100%, de hecho aumentó 15% en los últimos días, nada más con la depreciación justamente que tuvo el dólar, y con lo cual esa competencia que hay con el mercado de usados hace que la gente lo que compre con un crédito hipotecario sean usados, no necesita la hipoteca divisible, salvo casos muy específicos, ¿no? Pero digo, para comprar un departamento, ¿no? Hay una gran oferta con precios mucho más bajos que construir, con lo cual, repito, es necesaria esa herramienta, pero para un momento, un contexto en donde de alguna manera los desarrollos funcionen de la manera en la que hemos visto que pueden funcionar en Argentina y de cómo funcionan en el mundo, ¿no? El stock en realidad nunca se va a terminar, siempre se va renovando, ¿no? Lo que tiene que ir pasando es que suba el precio, pero fíjate que subió en Cava un 7% en dólares el precio promedio, ¿no? Del metro cuadrado, y en una semana y media tuvimos una baja de, si vos querés, del 15%, ¿no? Entonces es un problema. Tenemos una diferencia de un 100% casi, ¿no? Entre lo que es un usado y lo que es uno nuevo. Lo que hay que construir son de alguna manera caminos simples para la gente, para que pueda acceder a una vivienda nueva a través de una cuota y que sea pagable
Y bueno, ahí de alguna manera hay herramientas como la del Banco Nación, con su línea 801 para desarrollos, para crédito intermedio, para el crédito puente, para construir. Adicionalmente tenés que tener la garantía, por decirlo de alguna manera, de tener la demanda el día después, porque te endeudaste con el banco, pero tenés que vender ese producto y hoy es un producto difícil de vender en el contexto que te acabo de comentar, ¿no? Iván Sech habla específicamente de que todo este retraso en la construcción ha hecho un impacto muy fuerte en las empresas constructoras y en todos los rubros ligados a la industria madre, como es la construcción, con caídas de hasta el 30% en algunos sectores. Bueno, justamente lo que vos tenés es una baja de la actividad de la industria de la construcción en términos interanuales con el comienzo, ¿no?, de esta nueva etapa, que es una baja en el 2024 de casi un 30% del nivel de actividad, ¿no? No solamente las empresas constructoras, sino todos los proveedores, todo lo que es venta de materiales, corralones, distribuidores, la realidad, las mismas fábricas, por supuesto. La realidad es que creo que va a ser un camino largo. No veo que este año se produzca de alguna manera un cambio radical en el escenario de la industria de la construcción, lamentablemente, salvo excepciones muy puntuales en determinados lugares del país en donde sí hay desarrollo porque hay un nivel de actividad muy importante, como es el caso de Añelo o de Neuquén, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué falta para poder juntar todas las partes de este rompecabezas y empezar a trabajar en pos del objetivo que casi todos los actores tienen igual? Una mesa de trabajo, ¿no? Mínimamente, una mesa de trabajo entre el sector privado y el sector público con este gran objetivo. Porque si cada uno trata de hacer que esto marche para el mismo lugar, todos tenemos el mismo objetivo, pero cada uno hace algo diferente y no aunamos esfuerzos, vamos a tardar muchísimo más. Y en eso, de nuevo, creo que el rol del Estado Nacional, sobre todo cuando es un derecho constitucional, el acceso a la vivienda, tiene que estar presente, ¿no? Y ojalá y eso podamos hacerlo cambiar, es uno de nuestros objetivos institucionales, de manera tal de que tengamos una mesa de trabajo para ir no solamente haciendo los diagnósticos correspondientes, sino justamente ir midiendo los resultados, ir midiendo cómo va, cuándo podemos eventualmente llegar a un escenario de ese tipo. La verdad que la industria de la construcción, por supuesto, también va a tener muchos cambios en nivel de importación, ¿no? Es decir, lo que tiene que ver con la baja en el costo eventual de un costo del metro cuadrado, pero que seguramente en el mejor de los casos no va a superar, como hoy mostraba Federico González Rouco, un 10% en el mejor de los casos, ¿no? Y no es suficiente en función del problema que tenemos de lo que te comentaba recién, del costo de construir un metro cuadrado en dólares versus el stock.